Mis amados hermanos, acompáñenme una vez más en oración. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar aquí. Padre, que en este momento, en esta ocasión, tú puedas hablarnos con poder. Que en este espacio de sermón, Señor, seas tú hablándole a tu pueblo. Por favor, que tu Santo Espíritu nos ayude. Regálame a mí, Señor, la capacidad de poder exponer tu palabra con fidelidad y me guardes del error y la herejía. Permítele a tu iglesia que pueda atesorar tu palabra, tu mensaje con gozo, con alegría y poderlo poner por obra, Señor. Ayúdanos. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que me acompañen al Salmo 27. Salmo 27. Se coloca sobre sus pies. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hay dos cosas que nunca podremos evitar. Lo primero, hermanos, es que venga la angustia a nuestras vidas. Eso es algo que jamás podremos evitar. Y la segunda es que cuando llegue o vengan esas angustias, nosotros tratemos de buscar refugio en algún lugar cuando está sobre nosotros la aflicción. Ambas cosas las vemos reflejadas en este salmo. En primer lugar, David dice
que en el día del mal, en el versículo 5, o dicho de otra manera, el día en que tenga que enfrentar el mal. Aunque la palabra mal en este pasaje puede referirse tanto al mal moral como al mal situacional, por decirlo de esa manera, de la situación. Sin embargo, el contexto del pasaje sugiere que ese mal que está aquí debe interpretarse no como el mal moral, sino no como el mal moral o el pecado en sí mismo, sino como el mal situacional, la situación en la que estoy atravesando, el cual en este caso se refiere al pecado de otros que me afecta a mí directamente. Es por eso que otras traducciones dicen, por ejemplo, el día de la angustia, o por ejemplo la NBI lo traduce como el día de la aflicción. Otras traducciones dicen el día de la desventura o el día de la desdicha, para referirse a que es el día en que otros me afectan. Y David, hermanos, nos dice dos cosas al respecto. Lo primero que David nos dice, hermanos, es que la angustia ha de llegar a nuestras vidas. Nada o nadie más bien está exento de ella. La angustia ha de llegar a nuestras vidas tarde o temprano. Notemos cómo el salmista David nos dice, si viene el día del mal, sino en el día del mal. Dando así por sentado que ha de llegar tarde o temprano ese momento en nuestras vidas, el día de la aflicción, el día de la angustia. No hay que salir a buscarla en un mundo caído, y mucho menos si eres un verdadero creyente. Ella llegará sola, porque dentro de la providencia de Dios y de lo que Dios tiene preparado para nosotros como creyentes, la aflicción hace parte de ese proceso muchas veces en nuestra santificación. Quiere decir que muchas veces nos es necesario pasar por angustias, por tribulaciones, para poder mortificar o poder llegar a un estado de santificación. No sabemos cuándo vendrá. No lo sabemos. Pudiera ser en tu vejez o en tu juventud. No sabemos, pero vendrá. Así que lo primero que dice David es que la angustia algún día llegará. En segundo lugar, David nos dice al respecto, es que la angustia, esa tribulación, esa desventura, esa desdicha, puede tomar diversas formas en nuestra vida. Por ejemplo, el rey David resalta 3 formas en este salmo. ¿Cuáles son esas 3 formas? Él dice, pudiera ser una persecución física. Noten cómo dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Está hablando de que esa desventura, esa tribulación, pudiera ser física. De hecho, en el versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Está hablando entonces de una persecución física. Perdón. De hecho, el versículo 6 nos deja en claro que es una persecución física. Dice el versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y pudiera ser entonces que en el día de la angustia, mis hermanos, en el día de la aflicción, esa que podemos experimentar en nuestras vidas, tome una forma terrible de una persecución de hombres malos que deseen hacerte daño. Es posible. Es posible.
disponiendo incluso todo lo que en ellos puedan o esté a su mano para poder de alguna manera hacerte daño. David, de hecho, pasó por estas experiencias muchísimas veces en su vida. En varias ocasiones el rey David fue perseguido por el rey Saúl, quien es en más de una ocasión y debido a esos celos enloquecidos, por poco le quita la vida. Y pudiera ser tu caso también. Ninguno estamos exentos de eso. Que hombres malos con corazones perversos estén disponiendo sus saetas para atacarnos a nosotros. Así que esa persecución puede ser física. Puede ser física, pero también el Salmo nos enseña que la persecución también puede ser incluso verbal. Dice el versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, es decir, personas que con su lengua buscarán dañarnos con injurias, con mentiras, con calumnias. Es decir, que pudiera ser que el día de la angustia en tu vida, el día de la desventura, de la desdicha en tu vida, tome forma de una terrible persecución verbal. Personas que buscan a como dé lugar injuriarte, calumniarte, etc. David experimentó eso también en su vida. Le sucedió, por ejemplo, cuando llegó a Baurín mientras huía de su hijo Absalón, donde salió, recuerden, Simei a maldecirlo y a acusarlo de ser un hombre perverso. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, en los versículos del 5 al 8, que Simei le gritaba, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Hermanos, y pudiera ser tu caso también, que hombres malos estén usando su lengua para burlarse de ti, humillarte públicamente o privadamente, para crear un chisme acerca de ti, destruir tu testimonio, asesinar tu reputación, acusarte de manera injusta, cargar tu conciencia, etc. Todo eso puede ocurrir. Pudiera ser abandonado y decepcionado, aún de los seres que más amas. Puede que producto de esa persecución verbal, de esas injurias, de esas calumnias, hasta tu propia familia te dé la espalda. Por eso el versículo 10, que el cual le he titulado así a mi sermón, aunque padre y madre me dejaran. Ese es el título de este sermón. El versículo 10 dice, aunque padre y madre me dejaren, pudiera ser que el día de la angustia tome la forma de una terrible decepción de un ser querido. Las personas con las que tanto esperas respaldo, de las personas que más esperas dentro de ese núcleo familiar, te den la espalda. También le ocurrió a David. David pasó por esa experiencia. Sus hermanos lo menospreciaron. Su esposa Mical lo menospreció y de hecho lo juzgó injustamente. Y hasta sus dos hijos lo persiguieron para matarle y quitarle el reino. Y te pregunto, ¿crees que estás exento de esto? No. No estás. No lo estás. Podemos sufrir ese desprecio de nuestros padres, menosprecio de nuestros hermanos, infinidad de otros maltratos y desprecios de familiares, el desprecio de tu esposa
o de tu esposo. Puedes estar enfrentando incluso constantes desafíos de tus hijos. Traición por parte de un amigo muy cercano que aprecias. Injusticia por parte de las autoridades. Desánimo por parte de los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos no hemos visto eso? Maltrato verbal o sentimental por parte de uno de tus pastores. Y aún el caso extremo, nuestros padres, con todos sus fallos, son las últimas personas en el mundo que nos abandonarían física o sentimentalmente. Pero aún esto es una posibilidad y puede pasar. En fin, son muchas, hermanos, las posibilidades, pero debes estar consciente de que todas estas cosas pudieran pasar y pasan muy comúnmente, más de lo que crees, sino que a veces no lo sabes, más de lo que crees. Pues debido al pecado, vivimos en un mundo donde los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos abandonan y aún las personas más cercanas nos fallan, así como también nosotros fallamos. Aún en sus mejores intenciones fallan, aún en nuestras mejores intenciones fallamos. Así que pudiera ser que te preguntes en este momento, ¿cuándo vendrá el día de la angustia? Porque si supiéramos, hermanos, estoy completamente seguro que todos tomáramos alguna precaución. Creo que lo más importante en este punto no es tanto cuándo vendrá ese día, sino si estamos preparados para cuando venga ese día. Estamos preparados para cuando llegue el día de la desventura. La razón reside en que debido a que somos criaturas dependientes, cuando llega el momento, somos como las aves. Tendemos a buscar refugio en algo fuera de nosotros. Así somos. El problema entonces no está en buscar refugio, sino, ¿por qué? Porque eso es lo natural. El buscar refugio es lo natural en nosotros. El problema no es ese. El problema es en dónde buscamos ese refugio. Lo más importante es tener un refugio sólido, un refugio seguro para nuestras almas. Jesús, nuestro Señor, usó una ilustración interesante, de hecho, como aplicación al Sermón del Monte. Y creo que pudiera utilizarse para ilustrar este punto. Se trata de la ilustración de los dos cimientos, ¿recuerdan? Jesús usó la figura de un hombre que edificaba su casa sobre la arena y cuando vino el viento y el agua, la casa se derrumbó por completo. Pues, ¿por qué? Porque no estaba edificada sobre un fundamento seguro. Por otro lado, tenemos el hombre que sí edificó su casa sobre un fundamento más sólido, sobre la roca, la cual fue sacudida, sin embargo, estuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre una roca sólida. Es decir, que tenía un fundamento mucho más seguro. Muchas son las alternativas, mis hermanos, que se han abrazado como refugio en el día de la angustia. Muchos de nosotros lo último que hacemos es buscar al Señor o refugiarnos en el Señor. Cuando llega la angustia, lo primero que hacemos, donde recuerden algo, la angustia es prueba de nuestra fe. Es prueba de nuestra fe. Muchos cuando llega la angustia,
han recorrido ¿a qué? A la fortuna. ¿Pero qué ha pasado con eso? La fortuna les ha fallado. Pues han perdido en un abrir y cerrar los de ojos todo lo que pensaron que podían tener. Otros han recurrido a la fama, a la reputación. No, mira, que tú no sabes quién soy yo. O mira que soy una persona influyente o tal cosa. Sin embargo, un solo comentario de un tercero ha sido lo suficiente como para dañar nuestro nombre para siempre. Y entonces ya no vale la fama, ni vale la reputación. Otros han recorrido a los fármacos. Tengo este problema, lo que tengo que hacer entonces es medicarme para que de esa manera olvide lo que estoy pasando y lo que estoy atravesando. Pero un solo comentario, hermanos, pero ese tema de los fármacos y de las drogas que terminan causando una fuerte depresión en el sistema nervioso por un momento, haciéndote huir de la realidad de esa angustia, pero pasado ese efecto de ese medicamento, de esa droga que por un momento te mantiene fuera del problema, pasado ese efecto, vuelves otra vez a la realidad que debes enfrentar, que estás viviendo una tribulación. Otros, de hecho, han recurrido al sexo, pero tienen un accidente y pierden toda funcionalidad en ese aspecto. Unos aún recurren al suicidio, como un granito o como un grito desesperado de ayuda. Pero una vez muertos, no hay quien les ayude. Otros hermanos recurren a otro ser humano, a un amigo, a un cercano. Yo no sé, pero lo primero que hacemos es acudir a nuestros padres, ¿cierto? Amigos, a la novia, al novio, a la esposa, al esposo. Pero el problema radica en que un día podemos ir donde ellos a buscar refugio y tarde o temprano nos van a fallar. Nos van a fallar. De hecho, pudiera ser que el día que tú busques tu apoyo en ellos, ellos también necesiten del tuyo. El día que buscas un consejo, una ayuda, los encuentras que están en la misma necesidad o quizás peor que tú. Amados hermanos, nuestro refugio no puede ser algo que la polilla y el orín corrompan, ni que ladrones minen y hurten. Nuestro refugio no puede ser algo terrenal, que perece, algo que no puede ni podrá nunca sostenernos. Necesitamos un refugio seguro, que aunque todo el universo tiemble, este permanezca firme como una roca. Si no debes o no sabes dónde hay uno, el rey David te lo enseña. El principio que vemos reflejado en este salmo, hermanos, en el momento de la angustia, David buscó al Señor y solamente al Señor. Por eso él con fuerza lo llama: eres mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Y la idea es que cuando David caminaba por valles oscuros, Dios era su luz. Cuando caminaba por veredas peligrosas, Dios era su salvación. Cuando los ejércitos lo sitiaban y estaban contra él, Dios era su fortaleza, era su refugio. Es por eso que David, en el momento presente de su angustia,
clama en el versículo 7, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. David clama a Dios, mis hermanos, porque estaba seguro de que aunque la tierra temblara como agua, Dios seguiría firme como una roca inamovible e inmutable, porque estaba tan seguro de quién es su Dios, seguro de quién era su fundamento. Yo te pregunto, ¿tú sí estás seguro de quién es tu Dios? ¿Tú sí estás seguro de quién es tu fundamento? ¿Conoces bien quién es tu refugio? David lo sabía y estaba convencido por varias razones. En primer lugar, porque sabía que ese refugio era misericordioso. Él decía en el versículo 7, ten misericordia de mí y respóndeme. Esto implica, por supuesto, que no nos trata conforme a lo que merecemos por nuestras iniquidades. Por lo tanto, la angustia que estemos pasando no es realmente lo que merecemos en su justicia. Merecemos peores cosas que esas. Pero el saber que nuestro refugio es misericordioso es prueba de lo inmutable y glorioso que es ese refugio. David estaba seguro de su fundamento y sabía que era misericordioso. Pero David también sabía que su refugio era fiel. Noten el versículo 9. Tú has sido mi ayuda. Oh Señor, tú eres fiel. Por supuesto, eso implica no que Dios cumple todo el deseo de su pueblo. No es que Dios ahora es el Papá Noel de todos los que le piden y todos se los entrega, sino que Él cumple todo lo que ha prometido. Y Él ha prometido no necesariamente evitar el día de la angustia en nuestras vidas. Dios no ha prometido eso, sino el estar con nosotros en ese momento de la angustia, lo cual debería ser suficiente. En otro lugar dice que David siempre clamó diciendo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Él sabía que Dios no había prometido no hacerlo pasar por esa situación. De lo que sí estaba seguro David es que Dios había prometido estar con él en esa situación. Por eso él dice, no temeré mal alguno porque sé, Señor, que tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. De hecho, el simple hecho de que Dios había sido fiel siempre en el pasado debería ser suficiente como para no poder dudar ni una sola vez en que Él seguiría siendo fiel en el futuro. Aunque padre y madre me dejen, con todo, dice David, el Señor me recogerá. No estoy solo, dice David, no estoy solo y desamparado en este mundo. Porque si se supone que las personas que más nos aman, que son nuestros padres, nos dejan, no significa que estoy desamparado. Dios está conmigo. Aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y es precisamente allí donde el amor humano renuncia que comienza, es precisamente allí donde comienza el amor divino. Así que David sabía que su Dios, su refugio, su fundamento era fiel. Pero él también sabía que ese fundamento era soberano. Por eso le dice al Señor, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, en el versículo 12. Él era consciente que lo que estaba viviendo
en ese preciso momento no era casualidades del azar, no era el destino, sino que la mano soberana de Dios iba guiando su vida, iba guiando ese momento de angustia. Eso implica que Dios hace según su voluntad y que nadie puede detener sus designios y sus propósitos eternos. Por lo tanto, toda situación de angustia, de tribulación que podamos vivir está bajo el control soberano de Dios. Y Él lo tornará para el bien de los que lo aman. Aunque ellos preparen sus saetas en lo oculto, los ojos de Dios examinan a los hijos de los hombres. Él es soberano. Lo que vives o lo que vas a vivir en tribulación y angustia jamás estará fuera del control y el alcance soberano de Dios. Recuerda eso. Porque si lo recuerdas podrás saber cómo lo vas a enfrentar. No es como aquel necio que dice, es que no me gusta lo que estoy viviendo, desconociendo quién es quien lo envía. Pero David también sabía que ese fundamento, que ese refugio, que el Dios en quien confiaba era bueno o es bueno. Dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esto implica, mis hermanos, que Dios siempre desea y obra todo para el beneficio de aquellos que le aman. Por lo tanto, la angustia ha de ser para mí un bien en el perfecto plan de Dios. Es difícil, sé que es difícil decir eso en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la desesperación. ¿Cómo decir que lo que atravieso y me genera tanto dolor es para mi bien? Sí, recordando estas promesas. Recordando esas promesas. Como si estoy haciendo de Dios mi refugio. Lo primero que hemos de decir al respecto es que no podemos hacer de Dios nuestro refugio si no lo conocemos. Si no lo conocemos, no podemos hacer de Él nuestro refugio. David conocía a su Dios. Él sabía que su Dios era misericordioso, su Dios era fiel, su Dios era soberano y bueno. Y el conocer el carácter de Dios de manera, ojo, no cognitiva, sino experimental, le llevó a él a experimentar a Dios como su refugio en todas las esferas de su vida y bajo todas las circunstancias que él vivió. Uno de los efectos del día de la angustia en el ser humano es producir un temor que muchas veces es paralizante. Usted no sabe qué hacer, usted no sabe qué decir. Lo paraliza simplemente. De hecho, en ocasiones las Escrituras relacionan la realidad del temor que produce la angustia con una parálisis espiritual o un desmayo. Por eso la frase, no temas ni desmayes, aparece unas 6 veces en el Antiguo Testamento, precisamente por esta razón. Porque cuando llega la angustia, produce temor paralizante. David lo expresa claramente cuando dice en el versículo 13, hubiera yo desmayado. David se vio tentado a desmayar, pero al contemplar por la fe a su Dios, aquel que es bueno, aquel que es fiel, aquel que es soberano, aquel que es bueno y misericordioso, lo primero que hace es echar fuera todo ese temor, cosa que queda evidenciada por esa actitud de confianza, esa actitud de tranquilidad en medio de esa tormenta. Noten el versículo 1. El versículo 1 es contundente. Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En otras palabras, si tú estás conmigo, Señor, ¿qué me puede pasar? ¿Qué me puede dañar? ¿Acaso hay algo más poderoso que tú? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice David. Ese temor ha sido echado fuera en el salmista. Su próximo paso ahora es no permanecer en la inactividad o en la pasividad, sino que se esfuerza en la gracia. Por eso dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Así termina ese salmo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si confías realmente, te debes esforzar. Si confías realmente, te debes alentar. Se trata entonces de una pasividad activa. Uno de nuestros problemas muchas veces, hermanos, es que cuando nos encontramos en la tribulación, en los problemas, en la angustia, y nos encontramos con ese temor que nos paraliza, que no sabemos qué hacer, ni sabemos cómo actuar, somos pasivos en relación con los medios de gracia. Muy pasivos con los medios de gracia. Pero David hace lo contrario. Ahora es cuando más se esfuerza por buscar el rostro de Dios. Lo primero que hacemos nosotros no es ir a arrodillarnos a orar. Es salir desaforados a buscar una solución afuera. Pero lo último que vamos a hacer es arrodillarnos a orar. David en el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el versículo 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es evidente que para esta búsqueda diligente de Dios ha dejado medios para tal. Medios para tal. El exponernos a aquellos lugares donde Dios ha revelado la belleza de sus atributos, es decir, su palabra, es allí donde encontramos el rostro de Dios. Que habite yo, dice David, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Yo te pregunto, ¿quieres ver la belleza, la misericordia y la bondad, la fidelidad, la soberanía de Dios? ¿En verdad quieres experimentar, quieres ver eso? Entonces tienes que exponerte al lugar donde Él ha revelado su hermosura. No solo esto, debes además, hermano, meditar en su palabra, cultivar pensamientos profundos de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido dar completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque eso nos llevará a confiar. El derramar el alma en oración de manera sincera, de manera consciente y afectuosa ante Dios, es lo que Él espera en medio de la angustia, en medio de la tribulación, cuando sabemos que todo a nuestro alrededor se derrumba. En ese momento Él espera. Por eso el versículo 7 al versículo 9, David lo deja muy en claro. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí.
no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. ¿A dónde iré sino a ti, Señor, primeramente? David no estaba balbuceando, hermanos, tratando de impresionar a Dios con palabras domingueras. Él no estaba tratando de impresionar a Dios con su oración, no. David estaba derramando su alma con sinceridad ante aquel que se deleita en escuchar y contestar las oraciones de su pueblo. Cero hipocresía. Sinceridad. Como aquel que va ante su Padre con el dolor de su alma y llanto en sus ojos a contarle lo que vive. El día de la angustia tiende a debilitar nuestras rodillas y a tumbar nuestras manos, trayendo sobre nosotros ese efecto paralizador. No queremos hacerlo. Pero esto es lo último que necesitamos. Necesitamos buscar el rostro de Dios, no entrar en parálisis. Quitar el miedo de todo lo que se interponga en esa búsqueda. Ese es el mismo ejemplo que vemos en David en el Salmo 63. Vaya conmigo al Salmo 63. Dice el verso 14. De madrugada te buscaré. El Salmo 63 dice, de madrugada te buscaré. Y ahora el último paso es esperar la respuesta de Dios. Aguarda a Jehová. Espera en Jehová. Y eso, hermanos, debemos decirlo con franqueza, es uno de los pasos más difíciles. Cuando pasamos por la angustia y clamamos a Dios, constantemente estamos tentados de alguna manera a exigirle a Dios que nos responda rápidamente. En nuestro desespero, eso anhelamos. Pero Él es sabio. Él sabe cuándo es el momento oportuno para responder nuestra oración. No es cuando queramos. La pregunta, pastor, ¿y hasta cuánto o cuándo esperar? Él responderá en el momento que más gloria le dé y que más beneficie nuestra alma. En ese momento responderá. ¿Y cuál será el resultado de esperar o confiar en Él? Tarde o temprano, en su tiempo y según su voluntad, Dios responderá a la oración. Por eso dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Eso qué es? Eso es una respuesta. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Eso es otra respuesta a esa oración. Sobre una roca me pondrá en alto. Y una vez haya contestado nuestras oraciones conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra, Él levantará nuevamente nuestras cabezas, pondrá nuestros pies sobre una roca firme y pondrá luego un cántico de gozo en nuestros corazones, en nuestros labios. Por eso David en el versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo ¿qué haré? Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así dice David en otro lugar. Dice,
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que si esperamos en Él, nos dará nuevas fuerzas, así como el águila, para poder seguir adelante. Además de que tendremos nuevas fuerzas dadas por nuestro Dios, su nombre será exaltado entre los hombres. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos, dice el versículo 11. David deseaba esperar con paciencia en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que así sus enemigos y todos los que lo rodeaban a él, pudiesen entender que Jehová es Dios todopoderoso, el único, y que Él es el único digno de ser confiado. Amados hermanos, lo que sorprenderá a aquellos que nos rodean, que saben que somos cristianos, no es el ver que somos sacados de la angustia, no, sino el ver que aún en medio de la angustia nosotros podemos permanecer firmes, no porque somos masoquistas, sino porque nuestro Dios es un Dios confiable. El resultado será lo que dice el Salmo 40, versículo 3. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo hacer de Dios nuestro refugio? Es la pregunta. ¿Cómo hacer de Dios nuestro refugio? No hay confianza ni reposo en Él, al menos que le conozcamos. Recuérdelo siempre. Debemos conocer a Dios, sus perfecciones, la razón por la que personajes como Abel, como Noé, como Abraham, como Jacob, como Moisés, como Josué, como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefé, como David, como Samuel, personajes, todos esos santos del pasado, los profetas, esperaron en Dios, es porque conocían a su Dios, que es poderoso en salvar y en tornar la peor situación en el mayor de los bienes para los que le aman. Hermano, mi oración, hermanos, en esta mañana es que podamos conocer más a nuestro Dios, a quien es nuestro refugio, conocer la supremacía de su deidad, conocer su radiante gloria, conocer su infinitud, conocer la supremacía de su eternidad, conocer que hace que la mente del hombre explote con el conocimiento insondable de que Él nunca tuvo un principio, nunca jamás ha sido creado. Conocer, hermanos, su inmutabilidad, su consistencia en todas sus virtudes. Él no es como nosotros. Nosotros somos cambiantes, nuestro Dios no cambia. En su carácter, en sus promesas, Él sigue y seguirá siempre siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Conocer su sabiduría, su bondad, su misericordia. Todo eso, mis hermanos, es conocer a nuestro Dios. El día de la angustia vendrá. Tarde o temprano. Y la pregunta para todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo es: ¿en qué te vas a refugiar? ¿En qué te refugiarás? ¿A dónde irás a buscar tu seguridad? ¿En la fama? ¿En el dinero? ¿En dónde? ¿En otros poderosos? ¿En otros influyentes? Si es así, entonces estás edificando
sobre la arena y tarde o temprano te derrumbarás. Tarde o temprano todos te fallarán. Lo que necesitas es a Dios, pero debes venir a Él por medio de Jesucristo, aquel que murió para quitar del medio el pecado, el obstáculo que no nos deja disfrutar de Dios. Todo aquel que esté sin Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Venga a Él en arrepentimiento y fe. Arrójese en sus brazos. Porque aunque padre y madre te abandonen, Él te recogerá del fango. Él te recogerá, Él te lavará de tus miserias. Él te visitará con su justicia. Él te adoptará en su familia. Él te sacará y te salvará del día de la angustia, de la tribulación. Porque ni la angustia, ni la tribulación, ni la persecución, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, te podrán separar jamás de tu Señor, el cual vive y reina por siempre. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra roca, por ser nuestra luz y nuestra salvación. Nuestro Dios en quien confiamos. Perdona, Señor, siempre lo necio y lo torpe que somos. Y ayúdanos cada día a confiar más en ti. A ti la gloria, la honra por siempre. Amén y amén.